Buenas tardes, mi nombre es Sara Bonón y a continuación voy a exponer ante ustedes las problemáticas geográficas que presenta Venezuela. En primer lugar, tenemos la deforestación y degradación de los suelos. Esta es una problemática transversal que afecta a varias regiones, incluyendo la franja andina costera y la Amazonía. Desde el 2002 hasta el 2020, el país perdió alrededor de 2,7 millones de hectáreas de cobertura forestal. Más preocupante aún es que en el periodo 2016-2021, la pérdida de bosques naturales tuvo un promedio de 48.978 hectáreas anuales, casi el triple del promedio anual de los últimos 15 años anteriores. La deforestación y degradación de los suelos se ha visto mayormente afectada debido a la deforestación masiva causada por el avance de la frontera agrícola, la tala ilegal y más recientemente la minería ilegal. Esto llevó a la pérdida de ecosistemas claves como la selva nublada y los bosques tropicales. En segundo lugar, tenemos la erosión y desplazamientos. La remoción de la cubierta vegetal en terrenos con pendientes pronunciadas, especialmente en la cordillera de las costas y en los Andes, aumentando la vulnerabilidad a los riesgos socionaturales como los deslizamientos de la tierra e inundaciones durante las temporadas de lluvia, cosa que afecta profundamente a las personas que habitan en esos lugares. Y dos, ha sentado una de las mayores problemáticas ecogeográficas contemporáneas por su impacto directo en la biodiversidad y en los recursos hídricos del país. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yergelis y les voy a hablar acerca de la contaminación hídrica y crítica. Venezuela sufre una gran contaminación de sus cuerpos de agua vitales, producto de la actividad económica. En este momento les voy a hablar acerca del petróleo y la minería. Impactos directos. Zonas afectadas. El lago del Maracaibo es el epicentro, pero también las costas de los estados Anzoátegui, Falcón y Sucre. Daño ambiental, biodiversidad, mata peces, aves y mamíferos, y destruye ecosistemas vitales, como los manglares. La contaminación persistente. El crudo forma una capa en el agua que bloquea la luz solar y envenena el agua por décadas. Consecuencias humanas. Pesca. Pesca destruida porque arruina la principal fuente de ingresos y alimento para las comunidades costeras. La salud. La exposición a los compuestos del crudo causa problemas respiratorios cutáneos y aumenta el riesgo de cáncer. Turismo anulado. Las playas contaminadas son inutilizables. Por otro lado está la contaminación por mercurio, que es la crisis por minería ilegal. Causa principal: el uso indiscriminado de mercurio en la minería ilegal de oro, especialmente en la región del arco minero del Orinoco. Impactos directos. Zonas afectadas: las cuencas de los ríos Caroní y el Orinoco en el sur de Venezuela. Luego el daño ambiental, que es el envenenamiento de ríos, ya que el mercurio se libera directamente en el agua y se transforma en metilmercurio, una potente neurotoxina. Bioacumulación. Este veneno se acumula en la cadena alimentaria, concentrándose en los peces que consumen la población. Las consecuencias humanas, obviamente, puede ser la salud pública, ya que las comunidades indígenas son las más afectadas, sufriendo de envenenamiento masivo que causan daños neurológicos irreversibles, malformaciones en niños y fallas renales. La dependencia alimentaria. La población que depende de la pesca está consumiendo pescado contaminado. Luego el impacto energético. La sedimentación por la minería amenaza el embalse de Guri, quien genera la mayor parte de la electricidad del país. En resumen, ambos casos representan desastres socioambientales de gran escala, resultado de la negligencia estatal y la actividad económica insostenible, con efectos devastadores a largo plazo para el país. Buenas tardes, mi nombre es Eliezer y en esta oportunidad les estaré conversando un poco sobre el crecimiento urbano no planificado y fragilidad costera. Este fenómeno se refiere a la manera desordenada en la que se ha desarrollado el poblamiento en Venezuela, concentrando a la mayoría de la población en una franja territorial particularmente sensible, la región costero montañosa. Esta dinámica genera graves problemas de ordenamiento territorial que exponen a la población y al ambiente.
Ok, en este caso ya les voy a comentar sobre un subtema, el cual evidentemente está relacionado con lo que estoy conversando anteriormente. Este tiene por nombre la sobrepoblación y la ocupación de zonas frágiles. En este caso tenemos el patrón de concentración. El eje del desarrollo histórico del país se ha ubicado a lo largo de la costa y las serranías cercanas. Esta intensa concentración poblacional y económica ha desbordado la capacidad de gestión de los gobiernos locales y nacionales. Ahora nos dirigimos a lo que vienen siendo los asentamientos en alto riesgo, que vienen siendo los barrios. La falta de planificación urbana y de acceso a vivienda formal impulsa el crecimiento de asentamientos informales, que en este caso son los barrios. Estos se ubican por necesidad en terrenos no aptos para la construcción, los cuales son más económicos o simplemente que está la disponibilidad. En este caso tenemos tres tipos de terrenos, los cuales evidentemente son de alto riesgo. En primer lugar tenemos las laderas inestables, pendientes pronunciadas que son altamente susceptibles a deslizamientos y derrumbes durante las temporadas de lluvias. Por otro lado tenemos a los cauces de ríos y quebradas, áreas de inundación natural donde el peligro ante la lluvia torrenciales es máximo. Ejemplo trágico viene siendo la catástrofe de La Guaira. Y por último tenemos a la afectación de la costa, la presión demográfica en la franja litoral degrada ecosistemas críticos como manglares y dunas, disminuyendo las barreras naturales contra la erosión marina, marejadas y el acceso de nivel del mar, aumentando la fragilidad costera. Y por último, estaremos hablando sobre los problemas con desechos sólidos. En este caso, la inadecuada gestión de los residuos sólidos es una consecuencia directa del crecimiento urbano no planificado y la debilidad institucional. Aquí tenemos la falta de planificación. No existen políticas públicas eficientes ni infraestructuras adecuadas para la recolección, tratamiento y disposición final de la basura. Y tenemos la acumulación y contaminación, que esto se reduce en acumulación en zonas inadecuadas. La basura termina en vertederos a cielo abierto o basuras llegales en lugares de terrenos sanitarios controlados. Luego tenemos los lixiviados tóxicos. La descomposición de los residuos genera líquidos altamente contaminantes llamados lixiviados que se infiltran. Luego tenemos el impacto ambiental directo que se produce la contaminación de suelos y fundamentalmente de fuentes de agua, ríos, quebradas y acuíferos, poniendo en riesgo el suministro de agua potable y la salud pública. Y por último tenemos la agravante demográfico. El problema se intensifica debido a que el crecimiento demográfico continúa, generando cada vez más basura sin que la capacidad de gestión del Estado pueda igualar o superar esa producción. Muchas gracias. La geografía de Venezuela, caracterizada por una megadiversidad que abarca desde picos andinos hasta selvas amazónicas y costas caribeñas, enfrentan una amenaza existencial y derivada de su propio modelo de desarrollo. Históricamente, la economía del país ha dependido de forma casi exclusiva del extractivismo, un modelo centrado en la exportación de materias primas con bajo procesamiento, principalmente petróleo, pero también gas, carbón, bauxita y oro. Esta orientación económica ha generado un conflicto geográfico fundamental, la superposición de proyectos extractivos a gran escala sobre zonas de altísimo valor ecológico y fragilidad. El impacto de esta actividad no se limita a la contaminación puntual, sino que implica una transformación en muchos casos irreversible del paisaje, la geomorfología y la funcionalidad de los mismos sistemas. La huella más visible de este conflicto es la destrucción del paisaje geomorfológico, la explotación intensiva de recursos del subsuelo, que requiere la remoción masiva de la cobertura vegetal y de las capas superiores de la tierra,
alterando permanentemente la topografía. En las cuencas carboníferas como la de Guasare en el estado Zulia, la minería a cielo abierto ha implicado la voladura y excavación de colinas enteras, creando cráteres artificiales de vastas dimensiones y montañas de escombros estériles. De manera similar, la extracción de bauxita en los Pijiguaos Bolívar ha transformado el paisaje de la serranía, compactando suelos y alterando los patrones de drenaje. En la faja petrolífera del Orinoco, aunque la extracción es diferente, la construcción de miles de kilómetros de carreteras de acceso, oleoductos y plataformas de perforación fragmenta los ecosistemas de sábana y morichales, afectando los flujos hídricos y los corredores de fauna. Esta alteración física directa destruye la funcionalidad ecológica, eliminando la capacidad del suelo para retener agua, fomentando la erosión y liberando sedimentos que colmatan los ríos. Sin embargo, el epicentro contemporáneo de esta crisis ecogeográfica es el denominado Arco Minero del Orinoco. Decretado en 2016, este proyecto designó un área de casi 112.000 kilómetros cuadrados, es una superficie más grande que Portugal, al sur del río Orinoco, para la exportación intensiva de oro, coltan, diamantes y otros minerales. Esta zona posee una sensibilidad ecológica extrema, forma parte del escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, y se solapa con la reserva de la biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare y los bosques amazónicos. Es además la cuenca de ríos vitales como el Caroní que alimenta el complejo hidroeléctrico del Guri, proveedor de la mayor parte de electricidad del país. El impacto del arco minero ha sido catastrófico. La minería ilegal y en ocasiones la amparada por concesiones estatales utiliza métodos depredadores. La deforestación para abrir paso a las minas es masiva. Se emplean monitores hidráulicos, chorros de agua a alta presión que licúan el suelo y la vegetación, erosionando en días lo que a la naturaleza le tomó milenios construir. El mercurio usado para amalgamar el oro se vierte sin control a los ríos. Este metal pesado no desaparece, se biometaliza y entra en la cadena trófica envenenando a los peces y consecuentemente a las comunidades indígenas, como los pueblos Pemón, Yacuana y Yanomami, que dependen de la pesca. La devastación no es solo química, sino también física. Los ríos se cargan de sedimentos cambiando su color y su curso, y amenazando con reducir la vida útil del embalse de Guri. Este proyecto representa la transformación de una vasta región de biodiversidad única en una zona de sacrificio, en nombre de desarrollo económico cortoplacista, comprometiendo el agua y la energía de la nación.